Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En este caso vamos a tener esta clase sobre cómo armar una cartera de inversión, tu primer cartera de inversión, y en ese sentido vamos a estar viendo en qué alternativas vos te podés concentrar y cómo llegás a ver cuáles alternativas son las que corresponden de acuerdo a tu persona. En este caso les voy a estar compartiendo la presentación para que no nos perdamos en el hilo de lo que les quiero compartir. Así es que de todas formas cualquier inquietud que ustedes van teniendo la pueden dejar en los comentarios, ya sea en Instagram o en YouTube, y voy a estar respondiéndoselos. En este sentido, lo primero de por qué enfocarnos en un tema de una cartera de inversión, por qué es importante invertir, porque, o sea, tener la cartera, porque en realidad cuando uno invierte tiene que tener de alguna forma una razón atrás, ¿no? Entonces busco realizar tal o cual objetivo, busco irme de viaje el próximo año, busco ahorrar para la jubilación. Siempre va a haber un leitmotiv, digamos, en función de eso, de los cuales nos vamos a enfocar en qué tipo de instrumentos, cómo la vamos a armar, digamos, al mismo tiempo qué vamos a hacer ante las bajas y las subas, porque al armar, por ejemplo, una cartera más bien de largo plazo, las subas que pueden haber en algunos momentos, como hace ruido el mercado, digamos, tal vez no afecten a la estrategia que yo tengo, o tal vez sí, porque son cuestiones más bien que yo estoy buscando más de corto plazo. Entonces, por eso es justamente importante el tener una cartera, porque detrás de la cartera tiene una estrategia. Una estrategia de cómo lo vamos a invertir. En ese sentido nos va a ayudar no solamente el tener una cartera de distintos instrumentos, nos tiene que ayudar el hecho de que sea diversificada, y esto nos va a permitir justamente que minimicemos los riesgos en el caso de que hubieran pérdidas y que maximicemos las ganancias en el caso de que hubieran ganancias, ¿no? Entonces esto es muy importante siempre, no tener los huevos todos en la misma canasta, porque sabemos que si una canasta se cae se rompen todos los huevos, y esto es exactamente lo mismo aplicado al tema de las inversiones, en donde si nosotros tenemos nuestro dinero en una sola inversión y esa inversión sufre, por más conservadora que sea, digamos, sufre de alguna manera algún vaivén macroeconómico o de mercado o de la industria a la cual pertenece, y efectivamente me cae absolutamente directo todo mi portafolio. Entonces, por eso es justamente el hecho de contar con una diversificación y que tenga atrás obviamente una estrategia sobre la cual estamos invirtiendo. Por supuesto que lo que siempre nos dice la teoría es siempre empezar con el monto que tengamos, no importa que tengamos, que sea mucho dinero, el que tengamos o poco dinero, sino que en realidad en esto nos va el hecho de ser más bien exitoso en el tema de las inversiones. No se trata tanto del monto que tengas, sino más bien del orden y la estrategia que le apliques. Si vos podés tener mucho dinero y tener mucho desorden en lo que son tus inversiones, y al mismo tiempo tener una poca o pobre estrategia y perder todo el dinero. O podés tener poco dinero y con eso ir creciendo y hacer uso del interés compuesto, de ir reinvirtiendo tus ganancias, y vas creciendo tal vez mejor que aquella persona que comenzó a invertir con más dinero. Entonces por eso los aliento a que inviertan, así sea que arranquen con muy poco dinero, pero que efectivamente vayan pensándolo en cómo hacerlo para lograr una estrategia sólida y que les vaya creciendo su dinero a lo largo del tiempo. ¿Qué es una cartera de inversión? Al principio, cuando a mí me decían, yo todavía no estudiaba economía, bueno, ¿qué es una cartera de inversión? O sea, es como que, bueno, vos te imaginas un bolsito, no sé. Bueno, la cuestión es que la cartera de inversión en realidad, o portafolio de inversión, se compone de una serie de instrumentos que vos te interesaste, digamos, en comprar directamente de acuerdo a tu perfil, de instrumentos financieros, que pueden ser instrumentos de renta fija, renta variable, algo que sea mixto. Entonces, justamente esto de cartera tenemos que asociarlo siempre a la idea de diversidad, ¿no? Siempre, o sea, si lo pensamos en una cartera, digamos, de mujer o una cartera de hombre, una billetera de hombre, podemos tener muchas tarjetas de crédito, podemos tener muchos billetes, bueno, lo que fuera. En ese sentido se compara, digamos, a una cartera de inversión porque tenemos diversidad de instrumentos financieros, obviamente de acuerdo a tu perfil de inversión. O sea, no podemos tener, ¿por qué no podemos tener, digamos, instrumentos que los cuales no van con mi perfil? Porque no me los banco después. O sea,
Si yo veo que yo digo, no, sí, estoy dispuesto a correr un tanto riesgo, estoy dispuesto a tener mayores ganancias, bueno, y el concepto de riesgo en finanzas, digamos, en cuanto yo mayor rentabilidad estoy buscando, tiene un riesgo asociado mayor, siempre. Entonces, si yo estoy buscando decir, tengo mayor rentabilidad, quiero tener instrumentos que tengan mayor rentabilidad, tenemos que estar dispuestos a que vamos a correr mayor riesgo. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy un instrumento de ese tipo, o sea, de un alto riesgo, a una persona que es ultra conservadora y que en realidad lo único que busca es mantener sus ahorros y que no estar sujeto a vaivenes del mercado, a cambios en las tasas o lo que fuera, y de repente se encuentra con ese instrumento en su cartera? Entonces, lo más probable es que a la primera la quiero vender todo y eso te indica que justamente no es un instrumento que fuera con esta persona. Pueden haber momentáneamente instrumentos que no vayan con tu perfil, sí, porque puede ser que estés aprovechando algún momento del mercado de alguna forma asesorado, ¿no? O sea, porque instintivamente, en el caso de si vos sos conservador, vas a ir a buscar instrumentos más de bajo riesgo, pero si alguien te asesora y te dice, bueno, mira, en este momento podés sacar provecho de tal instrumento por 30 días, y en ese sentido lo podés hacer, digamos, porque estás asesorado por una persona. Ahora, pero es difícil, digamos, mantenerlo en el largo plazo, un instrumento que no se corresponde con tu perfil, justamente porque como juegan las emociones en el tema de las inversiones, es difícil justamente tener eso en un instrumento que no corresponde a tu perfil. En esto de tener una cartera de inversiones, un poco lo que hablábamos recién, esto de mantener distribuido el riesgo en varios instrumentos, en varias alternativas de inversión, no solamente en una, y no solamente te ayuda a limitar o a morigerar las pérdidas, sino que también te ayuda a maximizar las ganancias. Por supuesto que tiene que ser equilibrada, revisada y alineada con tu horizonte temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay cuestiones, por ejemplo, como estuvo pasando todos estos primeros meses del año, todo este tema de regulaciones y cuestiones que han ido impactando muchísimo en las rentabilidades de las carteras, bueno, hay que revisar si justamente la estrategia que veníamos teniendo hay que cambiarla ante el cambio de contexto, o si en realidad mi estrategia contemplaba este tipo de vaivén económico, o si en realidad mi estrategia trasciende, digamos, lo que puede llegar a ser una crisis económica en este momento. Por el otro lado, entonces eso lo tenemos que revisar, se cambia o no se cambia, pero de alguna forma se revisa de una manera, puede ser, si vos estás metido en un mercado donde has invertido que es bastante volátil, la vas a revisar tal vez todos los meses o cada 6 meses, y si ya es una cuestión más de estrategia, más de largo plazo, tal vez cada un año vas a ir revisando esa estrategia. En esto de que dice alineada con tu horizonte temporal, es lo que les decía recién en función de la estrategia. Si yo en realidad estoy ahorrando para 6 meses, de acá a 6 meses que me quiero ir a un viaje en donde estoy buscando tener un rendimiento adicional a los ahorros que tenía, o si en realidad yo estoy ahorrando para mi jubilación, para mi retiro, para comprarme una casa o construirme una casa, bueno, esas como que son diferencias temporales en cuanto a los objetivos que puedes llegar a tener, y no todo el mundo tiene los mismos objetivos. Entonces sí o sí, cuando les dicen de alguna forma una cartera de inversión estándar, en realidad desconfíen, digamos, porque es fundamental que ustedes tengan en cuenta su situación, sus objetivos, cómo son ustedes con sus inversiones. Entonces de alguna forma es una cuestión muy personalizada. Por ejemplo, puede pasar con el tema de que existen en internet, bueno, de alguna forma, muchas plataformas en donde nos ofrecen copiar carteras de otros inversores. Entonces yo me sumo a la estrategia de alguna otra persona en donde veo que en definitiva está teniendo ganancia. Por ejemplo, puede tener ganancia en los últimos 6 meses, en el último mes, en el último año, dependiendo yo cómo lo quiera ver. Pero en realidad yo no sé qué hay detrás de esa estrategia de esta persona. O sea, yo no sé si persigue o sea, si sus objetivos son los mismos que persigo yo. Si la liquidez o el dinero en efectivo con el cual yo voy a necesitarlo, lo voy a necesitar al mismo momento que esta persona. Y si esta persona en realidad está buscando hacerse el dinero en un mes y en realidad mi intención es ahorrar para la jubilación, entonces por eso les digo que
puede ser un norte, digamos, el decir, che, pero esta persona que está ganando mucho dinero, está teniendo tales activos en su cartera. Bueno, se analiza si va en línea con tu inversión, si va en línea con tu estrategia, con tu perfil, se puede analizar, digamos, pero justamente el copiar sin pensar en qué se está invirtiendo, más allá de esto de que digamos, bueno, todos queremos ganar plata, a la corta o a la larga, claramente, pero no todos necesitamos disponer del dinero en el mismo momento, ni para qué. Entonces, justamente en eso difiere al momento de que un asesor te ayuda a armar una cartera de inversión. En este sentido, tenemos tres perfiles de inversores que se ponen que realizan las inversiones, digamos. Vamos a tener el perfil conservador, el moderado y el arriesgado. En esto vamos a tener, o sea, ¿cómo sabes vos que sos? Justamente hay test que son, o sea, que por ley exigen a los brokers que se consideren este tipo de test para que cada inversor tenga su perfil asociado y además tenga a disposición los instrumentos disponibles para esos perfiles, ¿no? El conservador, ¿quién va a ser? O sea, si pensamos en lo que es el test del inversor, que ahora se los voy a mostrar qué preguntas te hace, en realidad el test hace referencia más bien hacia tu conocimiento del mercado, hace cuánto que invertís, cuánto de tu ingreso lo destinas a inversiones, cuánto lográs ahorrar también de ese nivel de ingreso. Y por último es como una cuestión más emocional, justamente el perfil del inversor no solamente hace a datos duros, como esto que les digo de cuánto es lo que vas a invertir y demás, sino que en realidad hace más relación a lo que es una cuestión más emocional tuya. Entonces te va a preguntar qué acción tomarías en caso de que, por ejemplo, baje mucho las inversiones que vos tenés. Entonces, en ese sentido, las opciones van a ser bueno, me retiro inmediatamente, vendo todo. Otro dice, espero a ver qué pasa. Otro dice, no, compro más porque es una oportunidad. Y en función de eso es que se va definiendo justamente qué perfil tenés. En el caso del conservador, el perfil que es más bajo, lo que busque es el menor riesgo, digamos, vamos a ir de menor riesgo, es el conservador, a mayor riesgo, que es el arriesgado. Justamente el perfil conservador va a tener una rentabilidad asociada menor de su portafolio que la que puede llegar a tener el arriesgado. En el caso del conservador es una cuestión de una persona que busca más bien seguridad y un poco de liquidez, de tenerlo a la mano si lo necesita. En el caso del moderado, en realidad va a buscar un equilibrio entre el riesgo que está dispuesto a asumir, digamos, y la rentabilidad que quiere obtener, digamos, con sus inversiones. Y por último, vas a tener el arriesgado, en donde en realidad tolera mucho la volatilidad, o sea, se banca mucho cómo fluye el mercado, o sea, todo lo que cambia, porque en realidad está buscando tener una mayor ganancia de la que tiene actualmente. Por supuesto que también esto de la diversificación aplica para los tres perfiles de riesgo, no es solamente para el arriesgado. Lo que trata de hacer el arriesgado justamente es diversificar lo más posible, justamente para que si se mete en inversiones que son demasiado arriesgadas, trate de compensar el rendimiento total de su portafolio con otros instrumentos que tenga en su cuenta. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de inversión que tenemos accesibles? En esto les quiero ser clara en que nosotros independientemente del perfil que podamos tener de riesgo, en realidad existen instrumentos que son más bien transversales. Y en el caso de los fondos comunes de inversión, es un instrumento que, bueno, por excelencia es como que podemos acceder todos los perfiles de riesgo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Los conservadores tal vez se van a ir más hacia los de money market, mientras que los arriesgados se van a ir más hacia aquellos fondos de cripto o fondos de acciones más arriesgadas que en realidad justamente le permiten una rentabilidad mayor con un riesgo asociado mayor. Entonces, pero existen fondos comunes de inversión, a lo que voy es que no el instrumento en sí, no es cuando decimos fondo común de inversión, tiene un riesgo asociado, sino que en realidad dentro de la gama de fondos comunes de inversión tenemos distintas alternativas a las cuales podemos acceder, en donde tenemos opciones conservadoras, opciones moderadas y opciones arriesgadas. Lo mismo van a pasar con el resto de los instrumentos. En el caso de los CDRs,
que son las acciones, los certificados que tenemos desde Argentina para acceder a acciones del exterior que no cotizan en Argentina, como ser Apple, Microsoft, Nvidia, Coca-Cola, bueno, todas esas. Nosotros vamos a tener CDRs que son de menos riesgo y que van a estar más disponibles para los conservadores, con acciones de mayor riesgo, como puede ser para los arriesgados, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, cuáles son acciones de bajo riesgo: Coca-Cola, Walmart, las que están relacionadas más bien al consumo. En el caso del moderado va a buscar algo de rentabilidad y ahí va a estar, por ejemplo, un Microsoft. Y en el caso de si vamos ya a un arriesgado, vamos a tener un Nvidia, en donde va a estar más arriesgado porque tiene más, o un AMD porque tiene justamente más cambios su composición, digamos, de rentabilidad. En el caso de los bonos sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener bonos en los cuales van a estar más accesibles para aquellos conservadores, en donde podemos tener tasa fija, por ejemplo, si son bonos corporativos en realidad. Y después vamos a tener otras opciones de ETF, que son algunos que se realizan en realidad vía CDRs, algunos se pueden obtener, algunos ETF, perdón, y también se realizan a través de brokers internacionales si queremos acceder a otro tipo de ETF. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una cartera por cada tipo de perfil? En este sentido, las preguntas que se hacen, de acuerdo a lo que les comenté, de las cuestiones de... En este sentido, ¿cuáles son las preguntas efectivamente que me van a hacer cuando yo realice el test del inversor? Entonces, por un lado, van a apuntar al conocimiento que vos tenés del mercado, por el otro lado, va a ver cuánta experiencia, cuánto de tu ingreso lo van a dividir, digamos, en ahorro o inversión, y cuánto de ese ahorro vas a invertir, por cuánto tiempo estás dispuesto vos a mantener tus inversiones, y en realidad buscando al tema de las emociones, cómo actuarías vos en caso de una baja, va a ser justamente qué harías ante una ante una baja en tu patrimonio fuerte, en tu rendimiento, qué acción tomarías. Entonces, en función de este test es que se define qué tipo de perfil sos, y como en este caso les voy a mostrar unas opciones de perfiles. Perdón que no funciona. En función de esto les estoy mostrando un ejemplo de una cartera por tipo de perfil. En este caso yo hice el test simulando ser una persona conservadora, y estas son las alternativas que tenemos de inversión, en donde tenemos un 10% de CDRs o de acciones. Ya sea acá dentro de lo que es CDRs podemos contar con acciones locales de Argentina, o con CDRs a través de los certificados de participaciones de acciones en el exterior, en donde justamente yo compro acciones del exterior a través de esos certificados. Puedo tener fondos en pesos, fondos en dólares y obligaciones negociables en un 40%. ¿Qué activos va a buscar una persona conservadora? Bueno, los CDRs son de los que les mencionaba recién, van a ser más conservadores, de una rentabilidad más baja, pero de una rentabilidad más estable, digamos. En ese sentido va a estar más bien Coca-Cola, Walmart. En el caso de los fondos en pesos, un conservador va a estar más enfocado en aquellos fondos de money market. Los fondos comunes también en dólares, también los que representen, digamos, un riesgo asociado bajo. Y en obligaciones negociables puede estar buscando tener obligaciones negociables más bien hard dollar, puede ser, en dólares, en donde busquen una tasa fija en dólares que les vaya permitiendo ir ganando en función de eso, tal vez no pensando tanto en la inflación, sino que en realidad lo que está buscando esta persona es mantener sus ahorros de alguna forma, ganarle si puede un poco a la inflación, pero como objetivo es mantener su nivel de ahorro, digamos, y sus inversiones sin perder. En el caso del perfil moderado, en este caso es una persona que, por ejemplo, yo soy un perfil moderado en donde tengo experiencia invirtiendo en el mercado de valores, conozco desde ser profesional, digamos, de finanzas y de economía, conozco cómo funciona el mercado, conozco cuáles son los instrumentos que hay en alternativas, pero no estoy dispuesta a sacrificar todo mi patrimonio con tal de obtener rentabilidad.
Entonces tengo un equilibrio en definitiva entre la rentabilidad que busco y la estabilidad o el riesgo que estoy dispuesto a correr con mi patrimonio. En este sentido, hay fondos en pesos en donde pueden pasarse de lo que sería money market. En el caso del conservador, en este caso tal vez ya se pasa a unos fondos que invierten en instrumentos de renta fija. Los fondos en dólares asumen un poco más de riesgo en este caso, y obligaciones negociables, en este caso se puede buscar activos que en realidad puedan estar ajustados, ya sea por tipo de cambio o por justamente inflación. En el caso de los CDRs se busca ya unos certificados que tengan mayor riesgo asociado, como puede ser un Microsoft, Google, cuestiones de más riesgo. Y por último, en el caso del perfil agresivo, justamente va a estar como muy asociado a tener una mayor rentabilidad, la mayor rentabilidad posible que tenga, y en este caso va a estar bajando su participación en fondos en pesos, pero probablemente si uno como agresivo busca fondos en pesos, en realidad se va a meter en fondos que estén relacionados, por ejemplo, a acciones del panel de Argentina, cuestiones más arriesgadas, digamos, que podemos también llegar a perder, pero que, bueno, esta persona está dispuesta a soportarlo. Lo mismo los CDRs, está buscando CDRs que tengan mayor volatilidad por una mayor rentabilidad. Por último tienen los fondos en dólares y también una parte más chica respecto de la que vimos anteriormente de obligaciones negociables. En este caso, obligaciones negociables, puede llegar a buscar obligaciones negociables que sean con una tasa mayor porque está dispuesto a asumir un riesgo mayor. En este sentido, si nosotros vemos cuando relacionamos algunas cuestiones de recomendaciones finales, en realidad es importante que diversifiques, aunque se invierta poco, digamos. Como recomendaciones finales les puedo decir que lo fundamental en el caso de construir un portafolio de inversión es tenerlo lo más diversificado posible. Ya les mostré que existen distintos instrumentos para cada uno de los perfiles que nosotros tengamos. O sea, si seamos conservadores tenemos muchos instrumentos a los cuales nosotros podemos acceder. Lo mismo si somos moderados o lo mismo si somos arriesgados. En ese sentido vamos a buscar, si vamos a ir a un fondo común de inversión, bueno, los conservadores se van a orientar más bien por un lado del money market, y por el otro lado justamente los arriesgados se van a ir más bien hacia cuestiones más bien de acciones. Revisar la cartera del portfolio de inversión, es importante que lo hagan cada 3, 6 meses, un año, pero siempre revisándola, porque justamente cuando uno establece una estrategia de inversión es bajo un contexto determinado, y en ese sentido ese contexto va cambiando todo el tiempo, y entonces es fundamental que nosotros sepamos si en el contexto que nosotros estamos manejando actualmente está correcta la inversión que yo estoy haciendo. Entonces en ese sentido es importante que lo vayamos revisando. Solo les recomiendo también esto de invertir solamente en aquello que nosotros entendemos. O sea, si nosotros no entendemos en qué estamos invirtiendo, es difícil, digamos, que nos sintamos cómodos con un portafolio. Si vamos a invertir en una empresa, sepamos bien cuáles son los planes de la empresa, cuál es la perspectiva del sector, si es un sector que está en caída o si es un sector que está en alza. En alza no de cotización, sino de expansión, me refiero por ejemplo, en las áreas de tecnología hoy en día están en expansión, pero están con una alta volatilidad. Entonces, bueno, conocer un poco cómo es el entorno en el cual yo me estoy metiendo en ese tema, digamos, en esa inversión. Y por el otro lado es importantísimo que, bueno, que nos atemos, digamos, a una especie de estrategia más bien de largo plazo. Es mejor siempre estar mirando en el horizonte temporal más allá del cortísimo plazo, y en función de eso justamente tomar acciones en caso de que nosotros las debamos tomar ante la revisión de la estrategia, pero siempre tratando de evitar decisiones impulsivas. O sea, lo hemos visto durante todos estos primeros meses en donde han habido mucha volatilidad en los mercados internacionales, y donde ha puesto a prueba muchísimo justamente esto
de mantener la calma, de tomar decisiones informadas, de tomar decisiones, digamos, desde la cabeza y no tanto desde el sentimiento de ver que estoy perdiendo y qué sé yo. Pero bueno, es fundamental justamente tratar de separar un poco esto y poder tomar decisiones en frío. Así es que espero que les haya servido el paso a paso como para poder armar su cartera y que, bueno, que cualquier inquietud quedo a disposición. Espero que estén muy bien.